Muy buen día, compañeros. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la tradición oral. La tradición oral en sí, algunos autores la conocen como popular o la tradición de personas iletradas. Para esto tenemos que referirnos al folclore. En este caso, el folclore es una de las formas más comunes de hablar de la tradición oral. ¿Por qué? Porque en el folclore hablaríamos de coplas, adivinanzas, acertijos, dichos, canciones, refranes, historias, cuentos, chistes, proverbios y el albor popular, creencias, relatos. Pero todo esto lo encontramos en la gran mayoría en los pueblos y las regiones más apartadas de las ciudades. ¿Por qué? Porque allí se conserva con más tradición, con más fervor y se conserva con mucha más idiosincrasia, con mucha más pertenencia. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades a donde ha llegado la modernidad, a las capitales, en estas ciudades hay un gran problema, que la persona no tiene ese sentido de pertenencia. La modernidad causa rechazo, olvido, cambios. Todo esto nos daña la parte del folclore, nos daña los testimonios. ¿Por qué hablamos de testimonios? Porque al hablar de testimonios hablamos del primer registro que se tiene acerca de algo. Y con base a ese primer testimonio es que se va dando la tradición oral, la parte verbal. La parte verbal es la que fundamenta el folclore, la que fundamenta la tradición, la que nos ayuda mucho en este tema de la tradición oral. La función es socializar. La función de la tradición oral es la parte social. Al socializar los dichos, cuentos, mitos, refranes, leyendas, esto nos ayuda a justificar creencias y tradiciones que revelan normas y valores de la comunidad. Estas normas y valores de la comunidad se ven reflejadas en la parte tradicional, en la parte de, de historia, en la parte de las leyendas, en la parte de los mitos, la parte religiosa. Es prevenir y dar ejemplo. Cuando se habla del Moán, cuando se habla de la Marmonte, de la Patasola, de las Candilejas, cuando se habla de muchas tradiciones orales, los seres humanos, las personas, los campesinos, todos en nuestra mayoría conocemos estas tradiciones, estos mitos, estas leyendas. Nos llegaron de pronto por coplas, nos llegaron por cuentos, por chistes, por refranes, por canciones, por historias. Dependiendo la zona, la región de nuestro país, cada uno tiene una forma diferente de contar esta tradición oral. Esto nos ayuda, nos da muchos privilegios. Esto es un invento, esta pinta, esta imagen que les doy, quiero reflejar algo de la costa atlántica donde todo es muy colorido, pero también tenemos la parte de la región más interior, de la región andina, de los paisas, donde se usa el carriel, el poncho. Estos son lugares donde es más tradicional encontrar a los campesinos con atuendos así, con cosas más de uso, ¿sí? Ya en la parte ya más interior, que también eran cálidos estas sus regiones, de encontrar los colores blancos de la parte cálida, son esos. Ya en otras partes encontramos colores más oscuros, colores que nos dan otra forma de perspectiva. Los colores negros, ya las regiones más frías. Todos estos trajes típicos nos dan otra forma de ver las cosas. Hasta en la forma de vestir vemos la parte paraverbal, la parte de cómo cada campesino cuida y maneja con más cuidado, con más recelo sus tradiciones, en los colores, en la forma de utilizar un chal,
Encontramos en otras partes que el chal lo tiran así hacia los costados, que se usa su machete al cinto, que se usa sus herramientas de trabajo. Sus manos de los campesinos son manos trabajadoras. Encontramos tantas cosas para hablar acerca de nuestras tradiciones. Los mitos nos enseñan pedagogía, moralidad, nos enseñan los castigos que se reciben en el caso de que no se cumplan las normas de convivencia que se enseñan en estos refranes, en los mitos, en estas leyendas. Por eso es que el campesino le da tanta importancia a todo esto. Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Bustos. Vengo a hablarles sobre el lenguaje paraverbal. Cuando nos comunicamos estamos haciendo más que emitir palabras. También estamos pensando cómo hablar las cosas y cómo pronunciar las cosas. De ahí la importancia de la inflexión de la voz, de la entonación, de las pausas que hacemos, de la velocidad con que hablamos, de los gestos que emitimos cuando estamos hablando y de cómo controlamos los movimientos sin estar de alguna manera pensando en realizar los movimientos. Tenemos el lenguaje paraverbal en el plano oral y tenemos el tono de la voz. Damos un ejemplo muy sencillo. Cuando una mamá le está hablando a su hijo recién nacidito, su bebé, que es su amor, lo más querido en su vida, ¿le habla en qué tono? En un tono delicado, sutil, cariñoso. Y tenemos por el otro lado un jefe que está molesto porque no se dieron los resultados que él estaba esperando en el mes. La diferencia de tonalidad es muy grande, porque el jefe le va a responder de alguna manera, de forma agresiva o un tono más fuerte que en el que la madre está hablando a su bebé. De ahí conocemos el reflejo de las emociones y de los sentimientos. También tenemos como ejemplo cuando dos personas se conocen de hace tiempo y se saludan. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo has estado? Muy bien, gracias. Es una tonalidad, ¿verdad? Que cuando una persona le va a preguntar a otra que no se conoce y le dice, qué pena señora, ¿usted me puede dar la hora? ¿Es tan amable? Y la otra persona le responde, sí, claro, permítame, son las 11:45 de la mañana. Ya, se acabó la conversación, se acabó la tonalidad, se acabó. Ahí se da cuenta cómo se habla, porque es un tono seco, no igual cuando una persona se conocen. En esto tenemos el ritmo o la velocidad con la que hablamos. Cuando estamos hablando una trova, la estamos hablando rápido. Cuando estamos hablándole a nuestro bebé, cantándole una canción de cuna, le estamos hablando con una velocidad más suave, más pausada. Esa es la diferencia de la tonalidad. El ritmo con que hablamos o la velocidad también hace referencia en cuanto a una persona tiene buen dialecto, varias palabras, tiene buen vocabulario, tiene con qué defenderse en un tema cuando lo ha estudiado. ¿Por qué? Porque tiene argumentos con que dirigirse a los demás. Y muy diferente a otra cuando una persona de pronto, por alguna circunstancia, no ha investigado o se le dificulta hablar sobre un tema,
no va a hablar de la misma manera, va a hablar un poco más pausado y pues de ahí la importancia de informarnos sobre los temas. También tenemos el volumen o la intensidad. Es muy diferente un grito a hablar pausadamente o un susurro, ¿cierto? Ahí expresamos emociones y sentimientos que nos denotan una multitud de emociones que van de alguna manera distinguiéndonos, dándonos a conocer, porque cuando nosotros gritamos, la importancia de calmarnos primero antes de hablar algún tema o solucionar algún inconveniente, porque vamos a estar alterados, porque no estamos pensando en ese momento, porque tenemos toda nuestra cabeza nos está dando vueltas, entonces tenemos un tono fuerte, estamos agresivos, ¿cierto? Y es mejor esperar. Ya teniendo un poco más de calma, podremos hablar más suave y de alguna manera la otra persona nos va a poder dar una solución. Es por eso que la profesora de alguna manera algún día nos decía la importancia de solicitar algún favor de un tono adecuado. Porque si tenemos un tono fuerte, la otra persona en vez de colaborarnos con el inconveniente que estamos presentando, pues no nos va a dar respuesta. Nos va a dar sencillamente muchísimas gracias, lo leí, recibido y ya. Esa va a ser la respuesta. Por otro lado, también tenemos lenguaje paraverbal en el plano escrito, que nos ayuda a la comunicación y favorece y acrecienta el uso de las emociones y sentimientos en las actitudes que tiene el emisor. Las cualidades que ésta tiene son, por ejemplo, los signos de puntuación. En un texto tenemos comas, punto y coma, que significa de alguna manera igual que o específicamente unas características. Los signos de puntuación en los párrafos son muy importantes, ya que nos ayudan a tener un mayor conocimiento cuando estamos leyendo. Ahí también tenemos los diferentes tipos de letra, como son negrilla, negrita, Arial, entre otras, que nos ayudan a destacar algunas expresiones que utilizamos al comunicarnos. Algunas expresiones que nosotros podemos reflejar y darnos cuenta que en cada instante la realizamos es, por ejemplo, yo estoy feliz, mi sonrisa, o estoy brava, o estoy pensativa, o estoy llorando. El lenguaje verbal es la comunicación entre dos o más personas. El lenguaje es la comunicación más importante del ser humano. Para esto se necesita un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un código y un canal. El emisor es quien transmite el mensaje, ya sea por medio hablado o escrito. El receptor es quien recibe este mensaje, ya sea escuchándolo o leyéndolo. Mensaje es la información que nos brinda el emisor por medio de un código lingüístico. El contexto es la situación de la cual se va a realizar la comunicación. Puede ser política, social, histórica u otras. El canal es el medio por el cual se transmite la información. Es como nos llega la información del emisor al receptor.
Código es la forma en la cual nos podemos comunicar, ya sea con el idioma inglés, el castellano o puede ser también con el código Morse.